Hola a todos y bienvenidos a este blog en el que copio a Laura del canal Spanish After Hours. Estaba yo con el ordenador trasteando por internet en este soleado domingo cuando he visto un vídeo recién subido de Laura. En él, Laura limpia su pequeño apartamento. Un apartamento es esto, es una casa pequeña con solo una habitación en la que está todo. Bueno, pues Laura limpia su apartamento y he pensado en hacer lo mismo. Yo había planeado un día de descanso, un día de remolonear. Remolonear es un verbo difícil de pronunciar que, según la RAE, que lo he buscado, lo tengo aquí, significa rehusar, o sea, negarse a moverse, no moverse, o no hacer o admitir algo. ¿Por qué? Por pereza. O sea, yo quería pasar un día sin hacer nada. Pero el vídeo de Laura limpiando su casa me ha animado a hacer lo mismo, porque siempre viene bien limpiar y ordenar. Una cosa es sucia y otra cosa es desordenada. ¿De acuerdo? Por ejemplo, esta estantería de aquí está llena de papeles que no están en su sitio. Papeles que no están en su sitio. O tonterías como esta cajita que guardo por si acaso las necesito para el colegio. Siempre decimos que las profesoras, o los profesores en general, guardamos muchas cosas para hacer manualidades, para hacer trabajos manuales, recortar, pegar con los niños. Entonces, esta caja tenía bombones y cuando me los comí, no me los comí yo, se los regalé a Pablo, pues guardé la caja. No, debería tirarla, pero bueno. Tengo que ordenar toda la estantería. La cama también. La cama tiene, está sin estirar. Estirar es esto, estirar. Y está aquí la camiseta del pijama, que tengo que darle la vuelta para que se vea las orejitas del conejo y doblarla. Se dobla así. Primero se estira, luego se doblan las dos mangas, esto es una manga, así, pim, 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 y esta es la otra manga, pim, pim, pim. No me ha quedado muy bien, pero bueno. Doblado. Estas estanterías, esta solo, está llena de objetos pequeñitos que me gustaría que se vieran más ordenados.
Os voy a enseñar la cocina para que me digáis si pensáis que está muy sucia o no. Estos son los fuegos. No está mal, este sí que tengo que limpiarlo un poco más. Y la encimera. La bayeta, una bayeta amarilla. El amarillo es el color típico de las bayetas. Pues la bayeta en medio. Este no es su sitio. Voy a aprovechar la bayeta para limpiar y después dejarla en su sitio. También pasar el aspirador. Vamos a ello. Recojo las migas con la bayeta. ¡Uy! Una tapa. Voy a guardarla. Hay que frotar bien también por las paredes y los armarios y mover esta bandeja. Enjuago la bayeta, la escurro y la coloco en su sitio. Terminé con el aspirador. Me encanta. ¿El aspirador o la aspiradora? Yo creo que valen las dos. Normalmente se dice la, yo creo. Me siento en el suelo porque ya está limpio, porque lo acabo de limpiar. Separo las dos partes de la aspiradora para guardarlo mejor. Así ocupa menos. La marca de la aspiradora es Hoover. Así se dice en inglés aspirador, ¿no? Creo que sí. Lo único que me queda por hacer ya es doblar la ropa que tengo por aquí. Doblar la manta del sofá. Mirad. Doblar esta manta y estirar mejor la cama. La cama está hecha. Yo por las mañanas siempre hago la cama porque es muy fácil, porque solo tengo un edredón. Esto es un edredón. No tengo una sábana entre medias. Está el colchón con la sábana bajera y luego el edredón. Entonces, solo tengo que hacer así. Pero lo hago todos los días. Para que la casa parezca más ordenada, tengo que estirarlo bien. Y ya habré terminado mi día de limpieza. A mí se me ocurría, mientras pasaba el aspirador, la expresión dejar como los chorros del oro. Cuando yo estoy limpiando, mi madre me diría: limpia bien, que tiene que estar como los chorros del oro. Otra cosa que voy a hacer es ordenar las estanterías. No es tan mal. Me gusta esta de aquí, que solo tiene una cosa, la planta. Esa también, que solo tiene una cosa, la foto. Pero esa tiene varias cosas. Una vela, un ebook o libro electrónico y quiero ordenarlo mejor. Voy a hacer eso y ya me despido. No quiere sentarse. Se cae. Bueno, pues ya está. Pues ya está.
Bueno, pues ya. Eso lo decimos mucho los españoles. Ya está el apartamento limpio. La cama no la he estirado mucho. Suscribíos a mi canal para más tips. No, tips es la palabra inglesa. Para más consejos de limpieza y para más vlogs. Y suscribíos también al canal de Laura, que ha sido la fuente de inspiración de este vídeo. ¿Tú cada cuánto tiempo limpias tu casa? ¿Todos los días? A mí me encantaría todos los días, pero la verdad es que lo hago solo una vez a la semana. Nos vemos muy pronto, en una semana. ¿Sí? Adiós.